¿Qué tal? Buenas noches, amigos de las redes sociales. Qué bueno que se encuentren con nosotros de este viernes 4. Bueno, pues hay buenas noticias y malas noticias. Las noticias que estábamos esperando era de que, bueno, que el INE no le diera su registro a Felipe Calderón de México Libre. Bueno, pues resulta que, bueno, nos tenía con un hilo de pendiente, y resulta que finalmente el INE sí le dio el registro a la agrupación de México Libre, y ya salió Margarita Zavala y Felipe Calderón a festejar que por fin obtuvieron su registro como partido político, donde contendrán en las próximas elecciones a presidentes de la República y, bueno, pues a diputados, a presidentes municipales, porque ya se constituyó y ya legalmente ya es un partido legalmente constituido, y fue avalado por el INE. Amigos de las redes sociales, esto no le gustó nada a la gente y los están tundiendo en las redes sociales, y bueno, pues también están tundiendo en las redes sociales a Murayama y a Lorenzo Córdoba, quienes, bueno, finalmente autorizaron. Esto fue un debate entre varios consejeros del INE, pero finalmente ahí el que tiene la última palabra es Murayama y Lorenzo Córdoba, quien antes de dejar, porque ya no tardan en dejar el cargo de consejeros electorales, bueno, pues se salieron con la suya, le dieron su registro a Felipe Calderón de México Libre, y todo parece indicar que, bueno, pues va a ser un lavadero de dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, así se ha venido manejando Felipe Calderón, ya que, bueno, se le detectaron cuentas millonarias a sus hijos que ya fueron congeladas, y finalmente, bueno, pues ya que ha sido aportado por el crimen organizado. Así las cosas, amigos de las redes sociales. Y también le llegó una multa el INE a la agrupación del Baster Gordillo. ¿Se acuerdan del Baster Gordillo, quien estaba recluida en Santa Marta, Acatitla, y dejó la cárcel? La sacaron de la cárcel en una camilla como si ya estuviera muerta, la sacaron toda tapada con una sábana de pies a cabeza. Bueno, pues revivió el Baster Gordillo, pero revivió en cuestiones de que, bueno, ya comenzó a hacer ruido, pero finalmente se le negó el partido a el Baster Gordillo, y es más, fue multada con 434,000 pesos, igual sanción que recibió la organización de Fuerza Social, porque el líder sindical Pedro Aces se confabuló con el Baster Gordillo, y que, bueno, esto aún no se recibe el aval del Instituto Nacional Electoral para convertirse en partido político. Recibió dos sanciones con el pago de 5,000 UMAS cada una. Tras la larga discusión por la mayoría de votos, los consejeros consideraron que sí se cometió una infracción, y que en su padrón de militantes hay afiliados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, con esto ahí también hay un delito que se llama tráfico de influencias, porque el Baster Gordillo antes era la mera del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues ocupó a gente del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, y bueno, pues y eso lo detectó el INE. Igual sanción recibió la organización de Fuerza Social México, del líder sindical Pedro Aces, tras encontrar que miembros del sindicato de CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y miembros del sindicato de la Confederación Autónoma, bueno, pues, ¿qué creen? Que empleados de México son también parte de dicha organización. El valor de una UMA es de 86,000.88 pesos, por lo que una multa equivale a 434,400 pesos, que hace un total de ambas multas que suman
868,800 pesos. Así las cosas también con las redes sociales, o sea que no se daba crédito a lo que se estaba viendo y viviendo allá en el Consejo Electoral, que finalmente, bueno, pues los consejeros abrieron los caminos para México Libre, que lo va a dirigir, bueno, pues Margarita Zavala y Felipe Calderón, que finalmente se salieron con la suya. Ellos ya sabían que sí iban a obtener su registro, pero esto le va a costar la cabeza a Murayama y a Lencho Córdoba por haber dado la concesión a este partido de México Libre, darle su registro como partido. Pues así las cosas, amigos, con las redes sociales. Y bueno, pues en este caso, bueno, pues, pero aquí todo pasa. Por ejemplo, Fuerza Social tendrá que pagar 434,400 pesos como de multa porque encontraron irregularidades en sus trámites y en sus afiliaciones. Pero, ok, se los negaron, los multaron. Y lo penal, porque aquí hay un delito penal. Aquí no hay demanda penal por estos sujetos que hicieron y cometieron fraude y abuso de confianza al Instituto Nacional Electoral. Así es, amigos, las redes sociales, esto es insólito. Y bueno, y celebran su partido y el triunfo de haber obtenido su registro como partido político, y todo está listo para contender en las próximas elecciones de la presidencia de la República, pero los tunden en las redes sociales. Así es que el borrachín de Felipe Calderón pues va a contender, o va a poner a una de sus gentes de confianza, o de lo contrario su esposa Margarita Zavala va a salir al frente a contender por la presidencia de la República cuando ya se toquen las elecciones. Pero aquí hay una cosa. Aquí la situación es de que ya lo están tundiendo en las redes sociales, no se la están acabando, pero finalmente pues a ellos les vale gorro que lo estemos tundiendo en las redes sociales, ya que finalmente ahí todos sabemos que no van a llegar a la presidencia y no van a tener votos suficientes para tener alcaldías locales, diputaciones, pero va a haber un lavadero de los 1000 cochineros, porque todos sabemos que Felipe Calderón estuvo vinculado con el crimen organizado, con el Chapo Guzmán, y bueno, pues ahí está la oportunidad de que laven el dinero. ¿Por qué? Porque finalmente se les dio su registro. Y bueno, pues aquí Lorenzo Murayama se quiere lavar las manos, recargándose con Lencho Córdoba, y Lencho Córdoba se recarga con él. Y bueno, pues total, que esto hizo que México Libre hizo sus afiliaciones masivas. Fíjese cómo está la situación, ¿eh? México Libre hizo sus afiliaciones masivas en iglesias, partidos de Gordillo, y afiliaron al Senado, y es una porquería que el Instituto Nacional Electoral detectó miles de afiliaciones e irregularidades en las organizaciones que buscan el registro como nuevos partidos políticos. Los dictámenes que se votaron hoy en el Consejo General pues dan cuenta de las afiliaciones masivas realizadas en el mismo domicilio. Fíjense, en el mismo domicilio hacían las sindicales, esto por parte de Elbaster Gordillo, quien siguió ocupando sus influencias. Y bueno, pues los allegados del Elbaster Gordillo se prestaron para que en las mismas escuelas se hicieran ¿cómo se llama?, reuniones para afiliar agentes a su partido. Pues así las cosas. Bueno, ya fueron multados, pero dejaron de lado lo penal, el Código Penal, que se lo pasaron por el arco del triunfo. O sea que hubo sanciones, pero no hubo nada del Código Penal.
Y hay que recordar que también se prohíbe el uso de recursos públicos en asambleas para las afiliaciones de los militantes. Pues esto le va a hacer Gordillo, le valió un cacahuate y pues como saben que Lorenzo Córdoba pertenece a los neoliberales y al viejo régimen de los corruptos desde Zedillo para acá y de los priistas, panistas, bueno, pues aprovechó esta situación. Así las cosas, amigos de las redes sociales. Vamos a pasar a otra nota donde a Carlos Salinas de Gortari se le decomisaron 13.7 millones de pesos que desvió Collado desde Chihuahua. La juez de control María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado. Acuérdense que Ramón Collado era el licenciado, que el abogado, entre comillas, del diablo, que ayudaba a todos los que saqueaban a nuestro país, que finalmente el abogado del diablo Juan Collado ya está tras las rejas y bueno, pues se le negó la medida cautelar por el delito de peculado por más de 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados desde las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno ni estatal ni federal entre el año 2013 y el año 2014 y cuyo destinatario final habría sido el expresidente Carlos Salinas de Gortari. A cambio, el ex mandatario federal había apoyado al entonces gobernador César Duarte Juárez para convertirse en el presidente del Comité Ejecutivo Nacional PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, esto en la audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de esa localidad de allá de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Pues así las cosas, amigos de las redes sociales. Bueno, pues Juan Collado era un abogadazo, entre comillas, porque ahí era tráfico de influencias, ¿no? Nada más el nombre era, porque si hubiera sido un abogado muy chipotles, pues la verdad no hubiera pisado la prisión, se hubiera defendido. Claro, no se puede defender él porque no puede ser juez ni parte, ¿verdad? Pero aconsejando, coadyuvando con su abogado, el que él hubiera contratado, hubieran hecho maravillas. Pero finalmente, bueno, pues está recluido y se le negó la prisión preventiva a este abogado del diablo. Y pasando a otra noticia, anomalías por 544.8 mil millones de pesos en el último año de Enrique Peña Nieto. Así lo informó la Secretaría de la Función Pública aquí en la Ciudad de México al hacer una revisión del ejercicio de gasto público durante el último año del sexenio Enrique Peña Nieto. En el 2018, la Secretaría de la Función Pública detectó presuntos daños al erario por 544.008 millones de pesos, recursos de procedencia en proceso, declaración, justificación o recuperación. Así lo informó la titular de la dependencia, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, durante la tercera sesión ordinaria del Comité de Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que se celebró el día de ayer. Esta millonaria cantidad pues se derivó tras la aplicación de más de 2.500 auditorías que permitieron que más de 10.600 observaciones en el monto del ejercicio, presuntamente irregularidades, es superior a lo que se destina a la educación de salud, juntas con los sectores con más recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para este año. Así las cosas, ¿no? Las redes sociales, miren nada más el dinero que desvió Enrique Peña Nieto ya a finales de su gobierno. Bueno, pues esta cantidad de 544.8 millones de pesos, bueno, pues esta millonaria cantidad, imagínense, ni se le había aplicado a
al sector salud, ni a la educación. O sea que es un dineral incalculable, amigo, las redes sociales. Incalculable. Y bueno, pues esperemos que nos regalen un like para seguirnos motivando, para servirles más a ustedes, llevarles la información hasta la comodidad de sus casitas o donde se encuentren en hoy viernes 4 de septiembre. Así son las cosas, amigos, las redes sociales. Y bueno, pues que descansen en esta linda noche, que tengan una noche placentera, disfrútenla. Mi nombre es Jesús Pérez Retana, los quiero mucho, bye bye. Córtale, mi chamaco.